Vivimos en tiempos donde estamos experimentando cambios críticos en nuestra sociedad, en nuestros valores y en nuestra cultura. Estamos viviendo tiempos como quizás no vivieron nuestros padres y como no nos tocó vivir nunca antes, donde parece que hay una cultura dominante que está pretendiendo trastocar todos los valores sobre los cuales hemos construido nuestras familias, hemos construido nuestra sociedad y hemos construido nuestra nación. Como si fuera una locura general que ha atacado a toda nuestra generación. A lo bueno lo llamamos malo, a lo malo lo llamamos bueno. A lo que es un delito ahora pretende ser un derecho. Y lo que es un derecho ahora va a ser considerado un delito. Es decir, donde todas las cosas se están dando vuelta. Y en medio de esta crisis de valores, esta crisis de creencias, esta crisis que está moviendo los cimientos de toda nuestra nación, la pregunta es si terminaremos cayendo o seremos capaces de mantenernos inamovibles en lo que creemos, en nuestras convicciones, en los valores sobre los cuales hemos construido nuestra vida, nuestras familias y nuestra sociedad. De eso vamos a estar hablando en los próximos días. El peligro y la pregunta es, ¿seremos capaces de mantenernos inamovibles en nuestras convicciones y en nuestras creencias? ¿O terminaremos amoldándonos a lo que la cultura dominante quiere que pensemos, quiere que sintamos, quiere que actuemos y quiere que nos comportemos? El problema más grave no es que haya en la Argentina una ley de divorcio. El problema más grave es que los cristianos se divorcian. El problema más grave que puede pasar en nuestro país no es que haya un permanente proselitismo en cuestiones de una nueva ideología de género. El problema más grave sería que los cristianos asimilen ese tipo de ideología. El problema más grave ni siquiera sería de que se promulgue una nueva ley de aborto. El problema más grave sería que los cristianos aborten. El pregunta y el desafío más importante no es necesariamente qué ocurre en el Congreso, qué ocurre en aquellos que dicen ser cristianos. ¿Qué van a hacer? ¿Van a terminar amoldándose o van a ser capaces de tener el coraje para hacer la diferencia, mantenerse inamovibles en sus convicciones? No importa lo que haga el resto del mundo. A veces cuando uno lee las noticias, escucha a los formadores de opinión, escucha lo que está sucediendo en nuestro país, los temas que se debaten, de que va a haber un baño para todo el mundo, el mismo baño, cosas así, los grandes debates de la Argentina. Mira, esos son los grandes debates de la Argentina. Cuando uno escucha los argumentos, cuando uno escucha a los formadores de opinión, cuando uno ve los contenidos culturales que uno ve en la televisión abierta, que uno ve en Netflix, que uno ve en los canales de cable, en todo el mundo, ese permanente proselitismo y programación cultural al cual estamos siendo sometidos, uno siente que este no es el país donde yo nací. Este no es la nación donde se criaron mis padres. Este ya no es mi país. ¿Qué le pasó a mi país? ¿Qué le pasó a mi generación? Uno termina sintiendo extranjero en nuestra propia tierra. Y cuando pensaba en esto y en cómo sobrellevar esta prueba que nos pone la vida, de pronto sentirnos extranjeros en nuestra propia patria, vino a mi mente un hombre de la Biblia que vivió exactamente este mismo desafío y que él fue capaz de mantenerse inamovible. Y no solamente él se mantuvo inamovible, sino que él prevaleció sobre esa cultura. Se trata de un joven judío que de pronto fue exiliado y fue a vivir a Babilonia. Es el profeta Daniel. Y a veces nosotros nos sentimos así, para quienes conocen la historia, como Daniel en Babilonia. Así nos sentimos hoy en día. Ahora, este muchacho Daniel fue un muchachito nacido en una familia judía, criado según los valores, según las creencias de toda buena familia judía, y de pronto terminó
siendo exiliado, lejos de sus padres, lejos de su familia, lejos de su comunidad, lejos de sus pastores, teniendo que sobrevivir con sus convicciones en un mundo absolutamente pagano, con una ética completamente diferente, con una cultura acerca de la sexualidad completamente diferente. De él me parece que vamos a aprender muchas cosas. De él vamos a aprender en las próximas semanas cómo mantenernos inamovibles. Te pongo un poco el contexto histórico. Aproximadamente el año 500 a.C., 580 a.C., Jerusalén cayó en manos de un imperio pagano. ¿Qué es lo que ocurrió? Ya hace muchos años atrás el pueblo de Israel estaba en declive. Empezaron a hacer concesiones en obedecer a Dios. Ya hace unas semanas atrás hablamos de lo que es estar sentado en la segunda silla, ¿no? Hacer concesiones. Eso es exactamente lo que hizo el pueblo de Israel. Comenzó a decir, bueno, vamos a seguir adorando a Dios, pero a nuestra manera, tampoco tomársela la tremenda. Vamos a darnos concesiones para adorar a Dios, pero adorar otras cosas también. Dios comenzó a enviar profetas, Jeremías, Isaías, Sofonías, a advertirle al pueblo, si siguen así, van a perder su libertad. Si sigue así, van a traer maldición sobre su nación. Y no cambiaron. Y quisieron seguir adelante profesando una fe con concesiones. Y Dios se cansó de ellos y permitió que el ejército babilónico entre en Jerusalén y la destruya. Destruya la ciudad, destruya el templo y tome cautivo a un cuarto de la población. Y a ese cuarto de la población la llevó prisionera. Entre todos ellos, un jovencito, en aquel momento quizás 15 años, llamado Daniel. Y de pronto Daniel es exiliado, se transforma en un extranjero, en un inmigrante, en un refugiado, tantas figuras de la realidad actual, un esclavo, no sé cómo lo quiera llamar, pero un jovencito forjado según los valores de Dios, ahora de pronto se encuentra sin sus padres, sin su familia, sin su comunidad, sin sus pastores, solo teniendo que ver si era capaz o no de mantener sus convicciones inamovibles. Durante todo el libro de Daniel, lo que él experimentó es prueba tras prueba. El libro de Daniel recorre la vida de Daniel desde que tenía 15 años hasta que tenía 85. Así que vamos a sacar para todos aquí en este salón. Desde los que tienen 15 años hasta los que tienen 85 y más también. Vamos a hacer una prórroga. Daniel no solamente mantuvo su fe inamovible, sino que él prevaleció. No solamente no le hicieron cambiar sus convicciones, sino que él provocó que al menos 2 de los 3 reyes a quien sirvió terminaran confesando públicamente, no hay otro Dios sino el Dios de Daniel. Es decir, que no solamente él logró que no le cambien sus convicciones, sino que él se ocupó que el mundo pagano reconozca que el único Dios verdadero es el Dios que de la Biblia, el Dios que hoy nosotros conocemos a través de Jesucristo. Y ese es el desafío para todos los que estamos aquí. En primer lugar, mantenernos inamovibles en nuestra fe, pero luego convencer a todos los argentinos que la esperanza no es borrar a Dios de la Constitución. La esperanza es volver a Dios como nunca antes. ¿Quién tiene el desafío de hacerlo? Todos los que estamos aquí. Yo y vos. Daniel experimentó muchas pruebas y las pruebas no son fáciles. Este jueves, en nuestra noche de adoración, yo voy a tener un mensaje especial acerca de cómo vivir estos tiempos de tremendos cambios. Si vos estás angustiado por lo que está pasando con la educación de nuestros hijos, si estás angustiado con lo que está pasando con nuestros jóvenes, si estás angustiado con lo que estamos viendo en nuestra sociedad, no podés faltar este jueves porque voy a tener un mensaje muy específico acerca de cómo enfrentar los cambios que nuestra sociedad está viviendo. Pero hoy vamos a hablar de una de las pruebas la primera de las pruebas que tuvo que enfrentar Daniel. ¿Cómo? ¿Cómo prevalecer cuando estás siendo presionado a conformarte? Toda la vida de Daniel fue una vida de pruebas. A veces te preguntás, ¿por qué Dios permite que pase esto en nuestro país? ¿Sabes por qué? Porque Dios nos está probando. Quiero que leamos juntos este verso de la Biblia. Dice en Proverbios 17:3, el fuego prueba la pureza del oro
y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. ¿Por qué Dios está permitiendo que pase lo que está pasando en nuestra nación? No tengo todas las respuestas, pero sé para qué Dios lo va a permitir. Dios quiere probarte. Dios quiere probar a aquellos que dicen ser sus hijos. Dios quiere probar a aquellos que dicen ser cristianos, para que nos definamos de qué lado estamos, qué clase de cristianos somos, de que de una vez por todas dejemos de jugar a ser cristianos y decidamos ser verdaderos cristianos. Quiero que anotes esta verdad. Antes de cada bendición, siempre hay una prueba. Antes de cada bendición, siempre hay una prueba. Dios quiere bendecirte, pero antes de bendecirte, Dios quiere probar si estás listo para manejar esa bendición. Dios quiere prosperarte, pero antes de prosperarte, Dios va a probar si estás preparado para manejar esa prosperidad que Dios tiene para tu vida. Dios quiere darte mayores niveles de influencia, pero antes de hacerlo, Dios va a probar. ¿Y qué es lo que va a probar? ¿Qué es lo que quiere Dios probar? Sencillamente, tu carácter. Me pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos ser bendecidos? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser prosperados? Bueno, todos los que levantan su mano, y algunos no lo hacen porque saben lo que voy a decir a continuación, Dios va a probarte. Antes de hacerlo, Dios va a probarte. Ahora, ¿cómo nos prueba Dios? Dios nos prueba con dificultades antes de confiarnos la victoria. Dios tiene una tierra prometida preparada para cada uno de sus hijos. Y Dios tiene una tierra prometida preparada para vos. Pero no te va a llegar servida en bandeja a la puerta de tu casa. Si la querés, vas a tener que ir por ella. La vas a tener que conquistar. La vida de Daniel fue la vida de un jovencito que fue probado una y otra vez. Y en casi todas sus batallas él fue aprobado. Y cada vez que él pasaba una prueba, Dios lo llevaba a un nuevo nivel de influencia, a un nuevo nivel de victoria, a un nuevo nivel de triunfo, a un nuevo nivel de poder, de prosperidad y de provisión. Y así ocurre en tu vida. Cada vez que Dios te prueba es porque Él quiere llevarte a un nuevo nivel de influencia, a un nuevo nivel de provisión, a un nuevo nivel de prosperidad, a un nuevo nivel de victoria. Por eso, digámosle gracias a Dios por las pruebas, porque Dios está por hacer algo grande entre nosotros. La historia de Daniel comienza cuando este rey babilónico, Nabucodonosor, llegó a Jerusalén y llegó con un plan de exterminio. Estos tipos no eran diplomáticos, todo lo contrario, eran tiranos sanguinarios. Destruyeron Jerusalén, no dejaron piedra sobre piedra. No solamente destruyeron los muros y la dejaron totalmente vulnerable, sino que destruyeron su templo. Y no solamente destruyeron su templo, sino que profanaron todos sus símbolos sagrados. Y esto es importante. Cuando se pretende aniquilar una cultura, lo que se pretende es aniquilar los símbolos sagrados de esa cultura. En aquellos tiempos eran ese candelabro de oro, eran ese arca que estaba en el lugar santísimo, todas esas cosas que habían guardado durante siglos los judíos y habían preservado como cosas sagradas que transmitían verdades eternas. Este hombre las profanó todas para decir: voy a romper y voy a destruir tu adoración en ese Yahvé. Y no solo eso, no solamente voy a borrar del mapa esa adoración que ustedes tienen a ese Dios que llaman Yahvé, sino que también me voy a quedar con el futuro de todos ustedes. Tomó a los jóvenes más brillantes y los llevó a Babilonia para una reprogramación cultural. Me voy a quedar con todos sus jóvenes, me voy a quedar con todos sus hijos, me voy a quedar con su futuro. Así comienza esta historia. Y Daniel era uno de esos jovencitos cautivos, peregrinando desde Jerusalén hasta Babilonia. ¿Qué es lo que ocurrió? Dice que una vez que llegaron allí, luego el rey ordenó a Aspenaz, el jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Enseña a estos jóvenes el idioma, la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio
real. El plan era muy simple. Vamos a entrenar a estos muchachos, les vamos a lavar la cabeza y vamos a lograr que piensen como pensamos nosotros, que actúen y se comporten según nuestros comportamientos, que crean las cosas que nosotros creemos y que se olviden de cualquier vestigio que pueda quedar en sus almas de alguna vez de quién fue el Dios verdadero. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque en eso consiste exactamente el plan que Satanás tiene en marcha en este momento en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestra generación. Su plan es simple. Él quiere lograr que nuestra generación piense como Él piensa, se comporte como Él se comporta y crea las cosas que Él cree. Y no solamente la generación de aquellos que todavía nunca tuvieron la oportunidad de tener un encuentro personal con Dios, sino, si es posible, la de nuestros hijos, la de los cristianos. Él quiere lograr que los cristianos piensen como piensa todo el mundo. Tengan los mismos comportamientos y hábitos culturales que todo el mundo. Y que terminen creyendo las mismas cosas que cree todo el mundo. En eso consiste la batalla espiritual que se está librando. El plan del adversario es borrar a Dios de la realidad de nuestra cultura, si es posible eso. Estamos en un mundo de locos, un mundo donde de pronto en una universidad se puede hacer un show porno, y eso lo llaman arte, pero está prohibido hablar de Dios. Estamos en un mundo loco, ¿no? Pero ese es el mundo loco que gobierna el príncipe de la potestad del aire, en el cual a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. El problema es, nosotros nos mantendremos inamovibles, seremos capaces de hacer una diferencia o poco a poco iremos desapareciendo toda diferencia hasta un mundo que nos amoldemos y seamos como cualquier otro. Pensemos como todo el mundo piensa, creamos lo que todo el mundo cree y terminamos adaptando los mismos comportamientos que todo el mundo tiene. Ese fue el gran desafío en ese momento. La pregunta es, ¿seremos capaces de mantenernos inamovibles? Déjame decirte una verdad muy importante y quiero aclarar ahora y antes de arrancar. Un cristiano cultural nunca va a experimentar victoria espiritual. Un cristiano nominal nunca va a salir airoso de esta batalla espiritual de la cual estoy hablando en este momento. Cuando me refiero a un cristiano nominal, a un cristiano cultural, ¿a quién me refiero? Me refiero a mucha gente que vos le preguntás, ¿sos cristiano? Y sí, soy cristiano. ¿Qué soy? ¿Indígena? ¿Qué soy? Como en la vieja literatura de la conquista, estaban los indios y los cristianos. O sos indio o sos cristiano. ¿Qué voy a hacer? Cristiano. ¿Qué voy a hacer? ¿Sos cristiano? Sí, soy cristiano. Llevo una cruz colgada al pecho, ¿no la ves? Una vez fui, cuando era chiquito, hice la primera comunión. Una vez por año aparezco por la iglesia para alguna reunión. Sí, soy cristiano. Para la encuesta anotá, soy cristiano. Son cristianos, pero son cristianos nominales. En realidad, tu vida no se diferencia en nada a la de los demás. Sos cristiano para la encuesta. Y la gente del censo te cree y te pone por cristiano, ¿eh? Pero ¿te creerá Dios? Si yo hago ejercicio una vez por año, ¿a quién puedo convencer de que estoy intentando mantenerme en forma? Si yo le digo una vez por año a mi esposa que la amo, ¿qué chances hay de que me crea que es verdad? La verdad es que muchas veces nosotros vivimos una gran contradicción. Y mucha gente dice ser cristiana, pero su vida no se diferencia en nada a cualquier hijo del vecino que anda caminando por ahí. Quiero ser claro con vos. Si estás viviendo esa clase de cristianismo, no podés, no vas a poder. No vas a poder tener victoria espiritual en esta batalla espiritual que se está librando. Porque se requiere otra clase de cristianismo. Cristianos comprometidos con Dios, con su palabra, con su presencia. El apóstol Pablo lo dijo con una ilustración. Él dijo, esto es una batalla y los únicos que pueden vencer, los únicos que pueden mantener su posición, los únicos que se mantienen inamovibles son los que llevan puesta toda la armadura. Dice en Efesios 6:10, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse, ¿cuánta parte de la armadura? Toda la armadura de Dios, para poder mantenerse
firmes. Si vos querés mantenerte inamovible, no caer con los demás, necesitas ponerte toda la armadura de Dios contra las estrategias del diablo. Pónganse todas las piezas de la armadura para poder resistir. Así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición. Es decir, si vas a mantenerte inamovible, si no vas a caer, si no vas a mezclarte con los demás, no sirve ser un cristiano nominal. Necesitas más que eso. Necesitas decidir ser un verdadero seguidor de Jesús. Dicho sea de paso, si tu vida no se diferencia en nada de los que te rodean, yo tengo serias dudas. Quizás ni siquiera seas un verdadero seguidor de Jesús. Y es hora de decidir qué vas a hacer con tu vida. Ser un cristiano es vivir una vida diferente. La Biblia utiliza un solo término. Dice que un cristiano es un santo. Santos no son muñequitos de yeso. Santo es un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. La palabra santo significa apartado, diferente. Daniel estaba bajo esa prueba. ¿Se amoldaría o sería diferente? La historia continúa diciendo que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, es decir, no era solo Daniel y sus amigos, fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abed-Nego. Qué curioso, ¿no? Todos los totalitarismos han intentado hacer lo mismo. Cambiarnos las palabras con que nosotros definimos las cosas. Una gran novela, 1984, que me hizo leer mi padre, le doy gracias por haberme hecho leer, narra una situación utópica, no, distópica sería, ¿no es cierto?, de la idea de un futuro totalitarismo. Y el personaje trabaja, y es interesante, en lo que se llama el diccionario oficial. Había una oficina del Estado solamente para decidir qué significa cada palabra y darle un nuevo sentido a cada palabra. Cada vez que había un totalitarismo de Estado, ha empezado por esto, por hacernos cambiar el sentido de las palabras que utilizamos. No es casualidad que uno de los grandes debates hoy en el futuro va a ser acerca del lenguaje, acerca de cómo hablamos y de cómo nos expresamos. Ahora, a estos muchachos les cambiaron el nombre, ¿te diste cuenta? A los 4 les cambiaron el nombre. ¿Por qué a los 4 les cambiaron el nombre? Porque los 4 nombres que tenían estos muchachos, los 4 nombres incluían el nombre del Dios verdadero. Daniel significa Dios es juez, Elohim es juez. Elohim es uno de los nombres hebreos acerca de Dios. Cuando todo nombre que termina en El, como Ezequiel, Daniel, ese El hace referencia a la palabra Elohim, que significa en hebreo Dios. Ananías significa Dios es misericordioso. Todas las palabras hebreas que terminan en Ia es Yahvé, es la terminación Yahvé, significa Yahvé es misericordioso. Misael, ya les dije los nombres terminados en él, significa quién es como Dios. Azarías, ya les dije los nombres terminados en Ías, significa Dios es nuestra ayuda. Estos pibes tenían a Dios en el nombre. ¿Y qué hacen? Le intentan cambiar el nombre por otros nombres. Les ponen a Daniel Belsasar, que significa adorador de Baal, un dios pagano. A Ananías lo llamaron Sadrac. Sadrac era el nombre del dios de la luna. A Misael lo llamaron Mesac, que era el dios de la fertilidad en Babilonia. A Azarías lo llamaron Abed-Nego, que significa siervo del dios Nebo, que es otro dios pagano. Es decir, vamos a llamarlos por el nombre de nuestros dioses. Todo eso se llama una reprogramación cultural. La pregunta es, ¿qué harían estos muchachos? ¿Se mantendrían inamovibles o terminarían amoldándose como todos los demás? El verso clave de hoy es Daniel 1:8, donde dice así: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe de Estado Mayor para no comer de esos alimentos inaceptables. Llegó un punto en el cual Daniel y sus amigos dijeron: hasta aquí llegamos. No estamos dispuestos. A pesar de ser cautivos, a pesar de ser esclavos, uno levantó la mano y dijo: ¿qué quiere decir usted, Daniel? Lo que quiero decir es: no estoy de acuerdo.
No voy a dar mi sí a esto que está sucediendo en este momento. Ahora estamos hablando de adolescentes de 15 años. Daniel, un pibe de 15 años, y se plantó delante de la persona que tenía toda la autoridad para hacer con él lo que quisiera. Le dijo: lo siento, no voy a hacer esto. Ahora, ¿por qué hizo esto Daniel? Presten atención a algunos detalles. Dice que él estaba decidido. No es que decidió en el momento, ya estaba decidido. Él había tomado una decisión antes de que las cosas sucedan. Daniel decidió no contaminarse. No voy a permitir nada que dañe mi santidad, nada que dañe mi integridad, nadie que dañe mi identidad. Pero eso no lo decidió en el momento, lo decidió mucho antes. Probablemente mientras iban camino, y eso duró varios días, camino de Jerusalén a Babilonia, mientras iba caminando paso a paso, Daniel fue diciendo: cuando llegue allá, cuando llegue allá, cuando llegue allá, no voy a permitir esto, no voy a permitir que me contaminen. ¿Sabes lo que significa contaminar? Significa perder tu pureza. ¿Cuánto se requiere para arruinar tu pureza? Muy poco. Si yo echo 3 gotitas de veneno en el tanque de agua de tu casa, ¿tomarías de esa agua? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Son 3 gotitas en 500 litros. ¿Qué le puede hacer? ¿Tomarías de esa agua? No. Es muy fácil perder la pureza. Es muy fácil contaminarte. Ahora, Daniel había decidido antes de que la prueba suceda cuál iba a ser su decisión. Y esto es muy importante que lo entiendas, porque cuando llegue la prueba es tarde para tomar decisiones. Vos tenés que tomar decisiones para proteger tu integridad antes que la prueba llegue. Vos sabemos cuáles son los grandes temas en los cuales nosotros terminamos contaminándonos, ¿no? Son los grandes temas en los cuales vamos a ser probados. Vamos a ser probados en nuestra sexualidad. Vamos a ser probados en nuestro manejo del dinero. Vamos a ser probados en cómo nosotros somos fieles al hablar de personas ausentes. Nosotros sabemos en qué temas vamos a ser probados. Y si no querés caer junto con los demás, vas a tener que tomar decisiones antes que suceda. Si vos querés que tu noviazgo sea un noviazgo en pureza, vas a tener que tomar decisiones para mantener en pureza ese noviazgo. Decisiones tales como cuáles: nunca voy a estar a solas con mi novia en un lugar donde no haya nadie controlándonos. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo permito llegar a ese momento y a ese lugar, en ese momento y en ese lugar voy a terminar haciendo cosas que después voy a tener que arrepentirme. Si vos querés proteger tu matrimonio de la infidelidad y del adulterio, vas a tomar decisiones. Vas a tomar decisiones que si vas a estar trabajando con personas del sexo opuesto, vas a hacerlo siempre en lugares donde poder estar a la vista del público. Y nunca vas a establecer una conversación íntima con alguien del sexo opuesto. Son decisiones que vas tomando vos antes de que llegue ese momento. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento sepas dónde estás parado y te protejas. No tenés que esperar que llegue la prueba para tomar decisiones. Tenés que tomar decisiones ahora acerca de cuáles son tus límites acerca de la sexualidad. Cuáles son tus límites acerca de cómo se hacen los negocios y qué es honesto y qué no es honesto. Tenés que tomar decisiones antes del momento, porque cuando te ponen el sobre con la coima y ya estás contando la plata, es difícil que no la recibas. Y cuando ya estás abrazado por una mujer que no es tu esposa, ya es más difícil sacártela de encima. O al revés, cuando te dejas que un hombre te abrace que no es tu esposo, ya va a ser difícil que te lo saques de encima. Tienes que tomar decisiones antes de que la prueba suceda. Y Daniel había tomado decisiones antes de que suceda. Esta es una clave que quiero que anotes. La clave de la victoria de Daniel es que Daniel decidió de antemano su posición. Y si vos querés no amoldarte, sino diferenciarte, es hora de que empieces aquí en este lugar a tomar ciertas decisiones para proteger tu integridad, para proteger tu santidad, para proteger tu vida. ¿Qué cosas voy a ver en la televisión y qué cosas no voy a ver en la televisión? ¿Hasta qué hora voy a estar en la calle y en qué hora ya no voy a estar en la calle? ¿Qué clase de conversaciones voy a tener con el sexo opuesto y cuáles no voy a tener esas conversaciones? Esas decisiones las tenés que tomar antes de que eso suceda. Daniel era un adolescente, lejos de sus padres, lejos de la supervisión de sus padres, lejos de la supervisión de sus pastores, pero se mantuvo íntegro, inamovible, porque él ya había tomado decisiones en su vida. Ahora, otro de los detalles de este verso clave 8 es qué fue lo que terminó siendo el límite. Porque bueno, lo llevaron cautivo y Daniel dijo, vamos. Le cambiaron el nombre
Y Daniel dijo, bueno, si vos me querés llamar así, llamame así, no hay ningún problema. Le quisieron enseñar la literatura babilónica y bueno, enseñame la literatura babilónica, no hay ningún problema. Pero llegó algo que fue la piedra de toque. ¿Qué fue lo que hizo que Daniel y sus amigos dijeron, basta, hasta acá llegamos? Cuando les dijeron que iban a tener que comer la comida del rey. ¿Por qué? Porque este tema no los demás. Porque Daniel dijo, mira, como me quieras llamar, llámame como quieras. Si el asunto es contra mí, no hay ninguna historia. Pero comer esa comida, y todo judío lo sabía bien, era una manera de deshonrar a Dios. Esa comida había sido ofrecida a ídolos paganos. Y ellos sabían que la manera en que cuidaban su cuerpo era una manera de honrar a Dios. Y cuando lo que estuvo en juego es honrar o no honrar a Dios, ahí es donde dijeron, hasta acá llegamos. Si querés cambiarme el nombre, si querés enseñarme el idioma babilónico, que es el arameo, si querés enseñarme la literatura babilónica, lo que quieras. Pero cuando llegamos al punto de honrar a quién vamos a honrar, hasta acá llegamos. Este es un buen punto, ¿no? Porque nosotros tenemos que diferenciarnos, pero tenemos que ser inteligentes y saber en qué nos diferenciamos. No es justamente a veces en algunas cosas cosméticas, como cómo nos vestimos, donde un cristiano hace la diferencia. Si me pongo camisa y corbata, soy un verdadero cristiano. Es una tontería eso. Tenemos que entender en qué cosas se pone en juego diferenciarnos. Diferenciarnos por las cosas que vale la pena diferenciarnos. Aquellas cosas que honran o deshonran a Dios. El asunto es que Daniel fue probado y demostró que tenía lo que se requiere para hacer la diferencia. ¿Te mantendrás inamovible o terminás amoldándote como el resto? ¿Qué cosas demostró Daniel tener y que yo y vos necesitamos tener? Toma nota. Número 1, integridad. Daniel nunca olvidó quién era. Él podía estar lejos de su familia, podía estar rodeado de un montón de edificios llenos de idolatría, podía estar rodeado de un montón de personas teniendo todo tipo de comportamiento y de conductas sexuales indecentes, pero él tenía una identidad y él no iba a perder su identidad. Daniel no estaba dispuesto, estaba decidido a no contaminarse. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta es la gran decisión en todas las generaciones, amoldarte o transformarte. Y vos tenés que decir, ¿qué está pasando hoy con tu vida? Tenés que elegir cuál de estas dos cosas están pasando en tu vida. O te estás amoldando o estás siendo transformado por el Espíritu Santo de Dios. Dios quiere transformarte para que seas un hombre libre, una mujer brillante. ¿Como quién? Como su Hijo Jesucristo. Él quiere que nos parezcamos a su Hijo Jesús y Él está en un proceso de transformación. Él quiere que cada día como varón te parezcas más a Jesucristo, que como mujer te parezcas más a Él. Y a través de la obra del Espíritu Santo, de gloria en gloria, Él nos va transformando. Y si eso está sucediendo, cada día te pareces más a Jesús, cada vez más tenés la libertad que Jesús tenía. No ha habido un hombre que haya caminado sobre la tierra, que haya vivido una vida más brillante que la vida de Jesucristo. Nadie tuvo la libertad que Él tenía. Nadie tuvo un amor sin límites como Él tuvo. Nadie tuvo la generosidad de entregarlo todo como Él lo hizo. Nadie tuvo el coraje que Él tuvo para enfrentar a todos los poderes de la oscuridad como Él hizo. No ha habido una vida más brillante en toda la historia humana que no haya sido la vida de Jesús. Y Dios quiere transformarte, varón, campeón, para que te parezcas cada día más a Él. Mujer, para que cada día te parezcas más a Él. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿en qué anda tu vida? ¿Estás siendo transformado? ¿O estás amoldándote? Porque o estás en una o estás en la otra. Si no estás siendo transformado, es muy probable, seguro, casi seguro, que lo que está pasando es que poco a poco te estás amoldando a este mundo. ¿Cuál fue la segunda característica de Daniel? Disciplina. Él controló su ego y su apetito. Es fácil leer una historia que pasó hace tantos años y analizarla, pero por un momento pongámonos en la piel, en los zapatos, en las sandalias, como lo quieras decir, de Daniel. Estamos hablando de un chico de 15 años, lejos de la supervisión de sus padres,
que lo llevan a vivir al centro del poder, de la riqueza, del lujo y de todo lo que el mundo pueda ofrecer. Unos pibes a los cuales de pronto le ponen servida en una mesa los manjares más deliciosos, los sabores más exquisitos, las sensaciones más alucinantes, y le dicen, es todo para ustedes. Sin la mirada de su padre, sin el control de los adultos. Piensa en algún chico de 15 años que usted conoce. O mejor, pensemos en nosotros, que a veces ni siquiera podemos decirle que no al chocolate. Voy a empezar la dieta, ¿cuándo? El lunes. Pensemos en nosotros, que ya el médico nos dijo hace rato que deberíamos cambiar nuestra alimentación, pero hoy las tortitas me pueden. Pensemos en nosotros, de cuántas veces fracasamos justamente en algo tan básico como no obedecer al Dios de nuestro estómago y terminamos comiendo cualquier porquería que nos hace mal y la seguimos comiendo aunque sabemos que nos hace mal. Estamos hablando de un pibe de 15 años. Se requiere mucha disciplina para decir, esto no voy a comer. Gracias, yo no voy a comer. Y este pibe, Daniel, tenía esa disciplina. Este muchacho mostró tener altas dosis de madurez. Como dije el fin de semana pasado, me resisto a la idea de encajonar a todos los adolescentes en la etiqueta de inútiles, débiles, faltos de voluntad y de proyecto de vida. Y yo declaro que hay adolescentes como Daniel que se levantan y tienen convicciones y tienen disciplina. Disciplina en las cosas básicas, qué como y qué no como. ¿A qué hora es la hora de acostarse? ¿A la hora de dormir? ¿Cuál es la hora de estudiar? ¿Y cuál es el rato para jugar a la Play? Jóvenes que son victoriosos. Y son victoriosos porque tienen disciplina. Sin disciplina es imposible que puedas vencer. La disciplina de qué haces con tu cuerpo. Tus horas de sueño, tus horas de estudio, tus horas de ejercicio. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 13, dice el apóstol Pablo, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, usen todo su cuerpo. Tu rutina para dormir, tus comidas, tu ejercicio, tu tiempo de estudio, tu tiempo de trabajo. Estamos hablando de cosas sencillas del día a día. Esa es la batalla. La batalla del resto de su vida, del resto de tu vida, se libra en un solo día. ¿En qué vas a hacer mañana con tu vida? Dice, usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto. Es decir, yo quiero que mi vida sea usada por Dios. Y si quiero que mi vida sea usada por Dios, que haga la diferencia, que cuente, voy a tener que, por medio del poder del Espíritu Santo, que no es un poder de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, voy a disciplinar mi cuerpo. ¿Cuál fue la tercera característica de Daniel? Coraje. Había que tener mucho coraje para pararse delante de la persona que tenía toda autoridad sobre tu vida, ejercía un verdadero totalitarismo sobre tu vida, y levantar la mano y decir, sí, Daniel, ¿qué piensa? Estoy en desacuerdo. Ahora, por un momento pensá en lo siguiente. Daniel y sus 3 amigos eran apenas unos de entre los cientos de jóvenes judíos que fueron llevados cautivos. Daniel y sus amigos levantaron la mano y dijeron, hasta acá llegamos. ¿Y el resto qué hizo? ¿Y el resto de los pibes que habían sido criados en familias judías, que les enseñaron acerca del Dios verdadero, qué hicieron? Se amoldaron. Dijeron, y comamos, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Es decir, Daniel y sus amigos tomaron esta decisión en el contexto de ver a todos los demás pibes judíos, todos los demás pibes creyentes, en realidad entregados a moldarse. Y eso lo hace más difícil todavía. ¿Cuántas veces uno pretende marcar la diferencia y aparece alguien y dice, bueno, pero todo el mundo lo está haciendo? Al fin de cuentas, todo el mundo lo hace. ¿Quién no tiene sexo ante el matrimonio? Todo el mundo lo hace. ¿Quién dice la verdad cuando hace la declaración de aduana, cuando cruza de Chile a Argentina? Nadie. Nadie hace eso. Todo el mundo miente. Todo el mundo es chanta. Todo el mundo es corrupto. Todo el mundo engaña. Todo el mundo lo está haciendo. Todos se están emborrachando y vuelven borrachos de noche. Todo el mundo lo está haciendo.
¿Cuántas veces nosotros nos amparamos detrás de esa frase? Bueno, todo el mundo lo hace. Y muchas cosas culturales, muchas cosas culturales. El mundo está cambiando de una manera muy loca. A lo bueno llamamos malo, al malo llamamos bueno. Cuando yo era jovencito, una niña cumplía 15 años, las amigas lo que hacían es verla como tratarla como una reina. Hoy en día una chica cumple 15 años y sus amigas la esperan a las medianoche para ensuciarla, para embarrarla, para dañarla y lastimarla. Y yo con la primera vez que vi eso, y lo vi hace ya varios años eso, dije, pero esto es loquísimo. ¿Cómo a una amiga tuya la vas a agasajar ensuciándola, enchastrándola, e incluso a veces lastimándola? Es que todo el mundo lo hace. ¿Cuántas veces detrás de esa frase, todo el mundo lo hace, hemos terminado haciendo cosas que van de contrapelo con los valores del reino de Dios y obedecen ni más ni menos que a los valores del reino de las tinieblas, que viene a robar, matar y destruir? Daniel tuvo coraje y dijo, aunque todos los demás que vinieron conmigo de Jerusalén lo estén haciendo, yo no lo voy a hacer. Y para eso, para marcar la diferencia, se requiere coraje. Dice en Éxodo capítulo 23, versículo 2, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. La mayoría no siempre tiene la razón, de hecho muchas veces no ha tenido la razón. El hecho de que todo el mundo lo haga no significa que sea correcto ni sea bueno de hacer. Que todo el mundo lo vote, que tengan mayoría en el Congreso no significa que sea verdad. Las mayorías muchas veces se han equivocado. De hecho, en un momento de la historia, un gobernante romano dio a elegir al pueblo entre dos personas. Uno llamado Jesús de Nazaret y otro un delincuente llamado Barrabás. ¿Y a quién votó la mayoría? A Barrabás. La mayoría se ha equivocado muchas veces. Por lo tanto, que la mayoría piense, diga, vote o haga lo que quiera, no significa que eso sea correcto, que eso sea verdad, que eso sea lo que yo y vos tenemos que hacer. Dice, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Comienza diciendo el apóstol Pablo, permanezcan en sus creencias, no permitan que te muevan de tus convicciones. Pero luego a continuación dice, mira que para esto vas a tener que ser valiente, vas a tener que ser fuerte. Se requiere ser valiente para diferenciarte en tu círculo de estudiantes. Se requiere ser valiente para diferenciarte en tu lugar de trabajo. Es más fácil callarte la boca y decir que digan lo que digan. Se requiere valor para cuando escuchás que en tu círculo de estudiantes están tratando de imponer valores que van en contra de los valores del reino de Dios, levantar la mano y decir, permiso, no estoy de acuerdo. Y tengo argumentos, no es porque el pastor Fabián lo dijo, tengo argumentos razonables para decir lo que voy a decirles. Y en todos estos debates, la fe cristiana no va en contra de la razón. La fe cristiana nos habilita para pensar con lucidez. Al final de cuentas, como dice el preámbulo de la Constitución argentina, Dios es fuente de toda razón y de justicia. La fe cristiana no ciega nuestra posibilidad de pensar y reflexionar. Yo estoy puesto a debatir con quien haya que debatir. Al contrario, la fe cristiana nos libera para pensar de una manera mucho más abierta, mucho más grande, mucho más generosa, mucho más inteligente. Ahora, en tu círculo de estudiantes, en tu lugar de trabajo, en tu vecindario, se requiere valor para en vez de quedarte calladito, decir, no estoy de acuerdo. Y tengo argumentos. Vamos a discutir de qué se trata. Ahora, hay una cuarta cualidad, y cada una de estas son importantes, y la que voy a decir ahora es importante, que se llama humildad. Es decir, saber cómo manejar cuando los que poseen el poder, en este caso Nabucodonosor, intenta hacerte hacer algo que va en contra de tus convicciones, de tu libertad de conciencia, de tus creencias. ¿Cómo manejas esa situación? Y es interesante que Daniel y sus amigos no lo hicieron de manera correcta. No iniciaron una especie de boicot contra Nabucodonosor. Vamos a hacer lo siguiente, en queja contra esto, nos vamos a parar a la salida del palacio y cuando aparezca Nabucodonosor, le vamos a tirar huevos y lo vamos a escrachar. Vamos a llenar el palacio de Babilonia de pintadas diciendo Nabucodonosor gato. Y vamos a quemar cubiertas en la puerta y vamos a hacerles ver que estamos en desacuerdo con lo que está pasando.
No, Daniel no es eso. Si hubiera hecho eso hubiera sido muy tonto. Él fue humilde y la humildad siempre es el principio de la inteligencia. ¿Qué hizo Daniel y sus amigos? Daniel le pidió permiso, escuchate, lee bien lo que dice, le pidió permiso al jefe de Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe de Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Esto es un detalle para subrayar. Daniel sabe cómo manejarse con esa persona pagana, y todos los que nos gobiernan son paganos, o la mayor parte, el 95%, así que es muy aplicable a nuestra realidad. Ahora, él se había ganado el respeto de esa gente. Si vos vas a levantar tu mano para en tu círculo de estudiantes, en tu universidad, en tu escuela, frente a algo que está poniendo en riesgo nuestra libertad de conciencia y nuestras creencias, levantar la voz, primero fíjate de ser un buen estudiante. Porque sos esa clase de estudiante que se copian los exámenes, y ya te sorprendieron varias veces copiándote, de que está al límite de inasistencias y de que lleva las materias de los pelos, mejor ni hables, ni digas que sos cristiano, anda por tu cuenta. ¿Entendés? Porque si vas a representar a Jesús, lo tenés que representar no solamente en declamaciones, lo tenés que representar con tu vida. Daniel dice que se había ganado el respeto y el afecto del jefe de Estado Mayor. Entonces Daniel habló con el asistente y le dijo, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Luego decide de acuerdo con lo que veas. Presta atención, Daniel no está diciendo a todo nada. Vamos a hacer una prueba, a ver, busquemos un punto medio, busquemos ver cómo podemos manejar esto. Yo sé que vos tenés ciertas ideas por las cuales estás tratando de imponer esta ley y yo tengo otras ideas. Seamos creativos, seamos inteligentes, buscamos respuestas creativas en vez de simplemente un todo nada, un Boca River, una confrontación sin conversación. Conversemos, seamos creativos. Buscamos respuestas creativas y siempre diciendo, yo sé que vos sos la autoridad, vos vas a decidir. Hay mucha gente que Dios ha puesto como autoridad en tu vida, tu jefe, el rector de la universidad, el director de la escuela, el presidente del círculo de estudiantes. Pueden ser gente que no tenga las mejores ideas ni el mejor corazón, pero mientras estén en esos lugares, vos tenés que respetarlos como las personas que Dios puso en ese lugar. Y Daniel los respetó. Dice, vamos a probar y luego yo te voy a confiar en tu buena decisión. Luego decides de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales. Bueno, que un adolescente coma solo vegetales ya es un milagro eso. Yo no quiero lo verde, decían mis hijos. Al cabo de los días, el jefe de los eunucos los llevó ante Nabucodonosor y el rey conversó con ellos, entre todos los babilonios, entre todos los judíos que se amoldaron, entre todos. No se encontró a ningún otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y ellos fueron promovidos. Ellos prevalecieron. Ellos pasaron a un nuevo nivel de influencia. Ellos permanecieron al servicio del rey. Este es el comienzo de cómo Dios va levantando a nuevos niveles de influencia a Daniel. Cada vez que Daniel pasaba la prueba, lo que pasaba a continuación es que Dios lo llevaba a un nuevo nivel de influencia. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Daniel y sus amigos se hubieran amoldado? Como todo el resto. O te hago la pregunta de otra manera. ¿Quién conoce el nombre de alguno de los otros judíos? Los que se amoldaron. Nadie. Si ellos se hubieran amoldado, no hubiera sucedido nada histórico. Hubieran quedado en el olvido, como todos los demás que se amoldaron. Y este es un punto, ¿no? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Si querés que tu vida cuente, si querés que tu vida haga la diferencia, si querés escribir historia, si no querés que tu vida sea un desperdicio, no podés amoldarte.
Porque aquellos que se amoldan terminan siendo un cero a la izquierda, viviendo vidas desperdiciadas. Y esta es la declaración que quiero que anotes. Prefiero ser recordado por diferenciarme que olvidado por amoldarme. Anótala, por favor. Prefiero ser recordado por diferenciarme que olvidado por amoldarme. Yo quiero vivir una vida que cuente. Quiero vivir una vida que haga la diferencia. No siempre la vida más fácil. Es mucho más fácil amoldarte, dejarte llevar por la corriente, pensar lo que todo el mundo piensa, creer lo que todo el mundo cree y actuar como todo el mundo actúa, y no vas a tener ninguna prueba y va a ser todo mucho más sencillo, pero tu vida va a ser un desperdicio. Si no querés que eso suceda, y yo prefiero eso, yo quiero que mi vida cuente, yo quiero que mi vida haga la diferencia, yo quiero que mi vida haya valido la pena. Y para eso el desafío es diferenciarte. Atrévete a ser diferente. En lo que cuenta, en lo que importa, no en la manera en que te vestís, o necesariamente la música, el género musical que te agrada, sino en lo que importa, en nuestros valores, en nuestras creencias, en nuestros principios, en la conducta de vida, de una vida de santidad, de una vida de integridad. Hay una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual requiere de hombres y mujeres, Danielas y Danieles, que se pongan toda la armadura cristiana para poder enfrentar lo que viene y permanecer firmes y mantener su posición, mantenerse inamovibles. Yo sé que no es fácil. A veces nos agarra miedo cuando uno está frente a toda una turba de gente enceguecida por ciertos conceptos, ideas e ideologías. A mí me agarra mucho miedo. Hacer la diferencia es exponerte. Ser diferente es correr riesgos. ¿Cómo hizo este pibito de 15 años llamado Daniel? ¿Cómo podemos hacer yo y vos en esos momentos? Cuando tengas que tomar el riesgo de ser diferente, recordá 4 cosas. Número 1, Jesús está a tu lado. Jesús está en tu corazón. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar a tu lado en ese momento en el cual vos defiendas tus creencias, tus valores, tus convicciones, tu identidad. Jesús va a estar a tu lado. ¿Qué más tenés que recordar? Tenés que recordar que sos un portador del Espíritu Santo. Ser un cristiano no es tener una religión. Ser cristiano es tener una relación con Dios. Y cuando una persona pone su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, recibe la promesa del Espíritu Santo. Y es un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recordá que sos un portador del Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver que los contemporáneos de Daniel lo reconocieron como alguien que tenía un espíritu superior. Y si sos un hijo de Dios, tenés un espíritu superior. Vivilo, experimentalo, ejercelo. ¿Qué tenés que recordar en esos momentos? Tenés que recordar que tenés promesas de parte de Dios. Promesas que te dicen que Él te va a proteger, que Él te va a acompañar, de que las aguas no van a poder ahogarte ni el fuego va a poder quemarte cuando vos caminás con Dios. Y a lo largo de la historia de Daniel vamos a ver que eso es literalmente verdad. Que tenés que recordar que no estás solo. Daniel no pertenecía a la mayoría, pero eso no significa que estuviera solo. Tenía a sus 3 amigos a su lado. Juntos batallaron las batallas. No estás solo, tenés una gran iglesia. Esta iglesia de Alameda somos una gran banda de amigos con quienes vamos a salir a la vida a luchar juntos. En tu grupo pequeño tenés amigos con quien poder orar acerca de lo que está pasando en tu ambiente de vida, donde se está librando la batalla de tu vida. No estás solo. Estas son las decisiones de hoy. Así comenzamos inamovible. Número 1, si sos un cristiano nominal, de esos cristianos que son cristianos porque llevan una cruz colgada al pecho o una vez por año aparecen por una iglesia, no tenés muchas chances de salir airoso en todo esto. Si querés no fracasar en tu vida, necesitas tomar la decisión de ser un verdadero seguidor de Jesucristo. Entrar en una relación personal con Dios. Dios está aquí y esta noche es la noche para vos. Para aquí, en este lugar, tome la decisión más trascendente de tu vida, que es decidir seguir a Jesucristo, hacerlo de Él tu Rey, tu máxima autoridad. Otra decisión importante para todos los que estamos aquí. ¿La decisión cuál es? Es dejar de amoldarnos, de consumir lo mismo que consume todo el mundo, de ver la misma porquería que ve todo el mundo,
de repetir estribillos que compusieron otras personas que no sabemos ni quién los dijo, de tratar de dejar de amoldarnos y comenzar a diferenciarnos. ¿Para qué? Para que nuestra vida cuente. Prefiero ser recordado por haberme diferenciado que terminar siendo olvidado por haberme amoldado. Esas son las decisiones en el día de hoy. Y antes que salgas por esa puerta, te guste o no, habrás tomado una decisión. Te invito a cerrar tus ojos. Y si con una mano en el corazón reconoces de que sos apenas un cristiano nominal, cultural, si nunca todavía has entrado en una relación personal y real con Dios, esta noche tiene que ser la noche en que des el paso adelante. Quiero que entiendas, vamos a orar en un minuto, pero quiero que entiendas lo que vamos a hacer. Se trata de dejar que Dios sea Dios. Significa estar dispuesto a decirle: Dios, quiero que seas el rey de mi vida. Quiero obedecerte en todas las cosas. Quiero ser un verdadero seguidor de Jesucristo. Y si estás listo para hacerlo, repetí conmigo esta oración. Querido Dios, te necesito. Hasta ahora he jugado escuchándote de lejos. Y ya he cometido muchos errores. Ya no quiero vivir así. Señor Jesús, si es verdad que estás aquí, entra en mi corazón. Y ayúdame a ser la mujer que se supone debo ser. El hombre que soñaste para mí. Estoy listo para obedecerte en cada cosa que me pidas. Sea fácil o difícil, sencilla o grande. De ahora y por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.